¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Buenísimas tardes, viernes ya, cerrando semana, cerrando mes. Así es, cerrando mes, de verdad que se nos va rapidísimo el año, Ceci. Pues ya llevamos dos. Ya llevamos dos meses. Tenemos que hacer que cuente, que valga la pena. Y bueno, no que valga la pena, que disfrutemos y que gocemos y estemos preparándonos para hacer un cierre de año maravilloso. Entonces tenemos muchas cosas por hacer y por cumplir. Muy, muy bien. Y bueno, fíjate, esta semana Ceci hemos estado platicando acerca de la bipolaridad y acerca de las personas que sufren de este trastorno mental. Porque muchas veces nosotros decimos muy a la ligera, ya eres bipolar porque cambias fácilmente de humor. Pero no se trata de una apreciación, sino de un trastorno que debe de estar debidamente diagnosticado, ¿no? Y debidamente tratado, Así es. ¿no? La falta de conocimiento en nuestra sociedad acerca de las enfermedades mentales obviamente hace que juguemos mucho con ellas, ¿no? Así hablamos de la depresión, ando de depre o cosas por el estilo, o eres bipolar o esquizofrenia, cuando en realidad no sabemos exactamente de qué se trata. Pero bueno, ya estamos en ese conocimiento, ya estamos documentándonos y sobre todo pues lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo en casa. Y está bien que las personas, sobre todo quien ya está diagnosticado, quien lo padece, pues se documente. Pero no están solos, no viven solos, no están aislados, hay familiares, muchas veces puede ser tu esposo o puede ser tu hijo, entonces no es como que lo vas a dejar y te vas a ir, ¿no? Y es el tema precisamente, ¿qué hacemos las personas que no somos las que padecemos, sino quienes estamos conviviendo con ellas en el día a día, sobre todo si está en nuestra familia? Y de entrada, pues aquí está el punto, ¿no? Muchas veces cuando tú recibes un diagnóstico, el que sea, en este caso puede ser la bipolaridad o puede ser cualquier tipo de padecimiento. En mi experiencia tengo, sobre todo con diabetes, cuando una persona, que es muy común desgraciadamente, cuando una persona está recién diagnosticada de lo que sea, que le dicen tienes un trastorno, es un trastorno crónico, es algo que tienes que aprender a vivir con él, nunca se te va a quitar. Y si no conozco acerca del tema, pues entonces me choqueo yo como paciente, pero mi familia más. Claro. Porque no sabemos cómo tratar esa situación. Y entonces la gente piensa que se le acaba la vida, piensa que ya no va a poder tener una vida normal a lo que su concepción de vida normal es. Entonces, aquí es la parte en la que cómo podemos ayudar al familiar a que acompañe, porque no lo vas a dejar solo, a tu familiar, a tu amigo en su tratamiento. Hemos hablado anteriormente que la salud depende mucho de tu actitud, en la parte del paciente, también en la parte del familiar, cuál va a ser mi actitud. Tenemos que reconocer que cuando recibimos una noticia de ese tipo, nos llegan todo tipo de emociones. A mí me tocó trabajar, poco, no mucho, pero me tocó trabajar con padres de niños recién diagnosticados con diabetes. Y entonces empieza el montón de emociones, la culpa, el no sé qué hacer, pensamos que la persona va a estar mal, que no va a ser feliz, pensamos muchas cosas. Y entonces estamos siempre en resistencia de qué es lo que va a pasar. No nos damos cuenta. Entonces, lo primero, lo sugerido es que aprendamos a aceptar. ¿Cómo aprendo yo a aceptar? Y es todo un tema, pero aquí se lo voy a resumir muy fácilmente. Aceptar no significa que me guste la situación. ¿Está bien? No me gusta. No estoy contenta. No significa que así se va a quedar siempre. Aceptar ni siquiera significa que yo esté de acuerdo con eso. Aceptar significa que voy a soltar toda mi resistencia y voy a poner esa parte de mí para poder fluir. Entonces, ¿qué sigue después? Una vez que yo acepto esa situación, ¿qué es lo sugerido? Empezar a conocer. La ignorancia genera ansiedad. Claro. El conocimiento genera calma y paz. Entonces, si yo no conozco del padecimiento, voy a buscar la información correcta que me ayude a ver cómo esto va a ser de una manera positiva, los cambios que tengo que las adaptaciones, los ajustes a nuestro estilo de vida que hay que hacer. Entonces, entre más me documento yo, no viendo lo que voy a sufrir, qué va a pasar. No, sí, claro, tampoco se trata de hacerte harakiri, ¿no? Que mucha gente así lo hace, ¿no? Entonces, acordémonos, la ignorancia genera ansiedad, el conocimiento nos genera paz. Entonces, vamos por ese conocimiento que nos ayude, sobre todo buscando casos de éxito. Personas que han tenido una vida sin detenerse, una vida normal, aunque mucha gente lo concibe de esa manera, aún a pesar de ese padecimiento. Es muy importante también que nosotros, como acompañantes de la persona que padece, nos estemos cuidando emocionalmente. También tengamos alguien con quien platicar. Muchas veces puedes acercarte, hay asociaciones incluso, a un grupo de padres o un grupo de familiares del padecimiento que se está viviendo en casa.
Es importante retroalimentarnos con la experiencia de quien ya vivió ese choque, de quien ya inició, de quien te puede ir dando tips, bajándote un poquito la curva del aprendizaje, donde tú ya te puedes identificar, porque es necesario también generar una empatía, identificar, ay, sí es cierto, no duermo, me desvelo, lo que cuestan los medicamentos, los temores que podemos llegar a sentir. Sencillamente cuando ves que otra persona ya pasó por ahí y tal vez siente lo mismo que tú o tiene los mismos miedos, etcétera, etcétera, pues por lo menos no te sientes tan culpable, porque muchas veces el familiar se siente culpable, ¿me entiendes? De no entenderlo o no comprenderlo. Más cuando es una enfermedad autoinmune. Así es. ¿No? Entonces, luego, por ejemplo, tenemos expectativas, todos los padres, de que nuestros hijos sean perfectos, ¿no? O sea, el modelo perfecto de hijo, ese tiene que ser el mío. Y cuando las cosas realmente, pues, no son así, es difícil aceptar esa situación y luego te empiezas a culpar a ti, pues, ¿no? Y luego te vuelves, aparte, aprensivo. En muchas ocasiones aprensivo y en muchas ocasiones víctima del enfermo, porque entonces también muchas veces te chantajean, ¿no? Ahí por el lado o queremos, sentimental. como lo estamos viendo, así lo dijiste muy bien, lo vemos a él como la víctima porque es el enfermo, entonces estoy haciéndole todo. Ajá. No quiero que se mueva, no quiero que nada malo le pase, y entonces ahí entra una codependencia. Sí. Por eso es importante tener ayuda, tener alguien que te dé una perspectiva diferente de lo que estás viviendo para no caer en eso, porque muchas veces no te das cuenta que no le estás ayudando a la persona con el padecimiento porque le estás tratando de hacer todo para mejorarle la vida. Fíjense, algo que a mí me pasó con los niños con diabetes, por ejemplo. Los papás todos preocupados, obviamente, con todos sus miedos, aprendiendo la nueva educación alimenticia, los tratamientos, etcétera. Y tú le preguntabas a un niño, recuerdo el niño tendría como unos 7 años, para él era normal, era su vida, porque para él así era, la bomba de la insulina y todas estas cosas que para otros no lo es, o el picarse para probar cómo está su glucosa, en fin. Entonces necesitamos una perspectiva diferente, necesitamos dejarnos ayudar de quien ya pasó por la experiencia o quien ya sabe. ¿Ok? Pero también, y aquí viene el punto más importante, tenemos que tener vida. No podemos dejar nuestra felicidad de lado porque pensamos que hay alguien que nos necesita. Tenemos que tener vida con, sin y a pesar de, porque entre mejor esté yo, entre más me alimente, entre más felicidad sienta, más plenitud sienta, más puedo ayudar a la persona que está con el padecimiento y también la hago sentir menos culpable, porque ellos también traen esa parte emocional. Y entonces en casa empieza a haber una armonía diferente y empezamos a sentirnos todos como que, bueno, esto es un estilo de vida diferente. Tenemos que recordar que la vida no se acaba por un padecimiento, que la vida no se acaba porque estás diagnosticado con algo que no conoces o que piensas que es malo. Simplemente cambia. Eso es todo. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a la situación en la que estamos y hacerlo mejor. Si nosotros orientamos nuestra perspectiva a que podemos vivir felices con, sin y a pesar de, lo vamos a lograr. Así es, fíjate, así nos decía mi mamá todos los días, es lo que hay, entonces aprendes a vivir con lo que hay y te comes lo que hay. Y eso es lo mejor de lo que hay. Claro. Entonces, bueno, aceptar nuestra realidad, como bien dices tú, primeramente hay que abrir los ojos, porque muchas veces no queremos ver una realidad que nos está brincando a la vista. Y después, bueno, tomar la decisión sobre lo que tenemos, nos guste, no nos guste, lo queramos o no, y que sea de la mejor manera, ¿no? Esta situación, es la perspectiva a que sí tengo. Y esa es una mentalidad de abundancia. Cuando yo me voy a lo que sí tengo, entonces ya lo que pensé que perdí o no tengo se hace menos y puedo enfocar mis energías a algo bueno. Entonces, esa es una parte muy importante. Siempre saber que necesitamos acompañamiento en algún momento, que podemos pedir ayuda, que no estamos solos, que muchas veces las personas que menos te imaginas te pueden dar una palabra que te haga cambiar la forma en que ves las cosas y puedas tú sobrellevar muchas situaciones, ¿no? Porque la vida se encarga sola de darnos cosas con, sin o a pesar de, ¿no? Así es. Y fíjate, Ceci, qué importante que toques este tema, porque hemos estado centrados en la persona que está enferma, pero no en los familiares, y muchas veces puede ser el hermano de una persona que tiene algún tipo de enfermedad o de trastorno, y terminan padeciendo más las personas que están alrededor de él. ¿Por qué? Porque los papás, bueno, se vuelcan toda su atención, acaba toda su vida con ellos. Genera resentimientos entre los hermanos. Genera resentimientos, sí, porque ellos no pueden entender, bueno, está enfermo, sí, pero yo también soy hijo, yo también quiero ir, y yo también merezco, y bueno, me voy a poner
poner como loco a llevarlo a las terapias al que está enfermo y al otro no, porque no lo necesita. Bueno, también es un ser humano que necesita atención y cariño. Y bueno, muchas veces esto nos crea muchos conflictos aparte de el trastorno que esta persona tiene o la enfermedad que esta persona padece en el entorno familiar, ¿no? Así es. Por eso es importante tener esa perspectiva para no perder ese balance de vida, precisamente si tenemos otros hijos. Los padres, pues estamos aprendiendo todos los días. Claro. No es como veníamos, no hay un manual que te diga cómo van a ser cada uno de tus hijos y tú actuar. Entonces también tener muy en claro eso, pues que estamos en un aprendizaje diario, dejarnos ayudar, preguntar, porque no lo sabemos todo. Para mucha gente es difícil dejarse ayudar porque no le consuela. Es que para mí no es consuelo que me digan que muchas personas lo padecen y que han salido adelante. En lo que yo me enfoco le doy poder y crece. Si yo me enfoco en casos de éxito, y esto es para lo que tú quieras crear en tu vida, enfócate en casos de éxito y aprende de las personas. Porque mucha gente dice, ¿me va a detener mi vida? No. Y luego vemos películas y vemos gente dando conferencias en todo el mundo acerca de cómo yo superé esto. Si yo lo hago, ¿por qué no puedes hacerlo tú? Claro. Y todo está en nuestra mente. Ya hemos hablado mucho de las facultades mentales. Todo está en nuestra mente, en nuestra percepción, en cómo queremos nosotros llevar esa situación de casa. Una persona enferma, lo que sea que tenga en casa, afecta a todo el sistema familiar. Entonces, ahí es donde tenemos que estar nosotros como padres, muy al pendiente de cómo hacer que sea lo mejor para todos. Muy bien, Ceci, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y toda esta plática que nos das, de verdad que nos sirve mucho para tener una mucha mejor relación familiar y mejor relación con nuestro entorno social y de trabajo. Regálanos, por favor, tus medios de contacto para todas aquellas personas que quieran vivir mejor. Con todo gusto, me pueden encontrar en Facebook como Ceci Heredia, La Casa del Centro, o Ceci Heredia Palomino, y en Instagram como Ceci Heredia Coach, y al 6621-120089 por WhatsApp. Recordemos que todos tenemos el poder para crear la vida que quieres vivir, y así requete es. Me encanta el así requete es. Sí requete es. Agradecemos muchísimo, Ceci.